Minutos de Small y Mid Caps, es decir, compañías de pequeña y mediana capitalización en Estados Unidos. Es momento de invertir en estas empresas. ¿Qué riesgo tiene? ¿En qué compañías hay que invertir? Lo hablamos con Gabriel Simón y lo va a hacer nuestro compañero Javier del Valle. Así que, Javi, todo tuyo. Efectivamente, Marta, ponemos el foco en Small y Mid Caps, muy interesante sobre todo por el entorno en el que nos encontramos. También hemos visto que en el primer trimestre del año las grandes son las que están liderando, mientras que las pequeñas se quedan un poco atrás. Puede ser el momento de empezar a mirar esas pequeñas y medianas compañías, sobre todo en Estados Unidos, también por las valoraciones atractivas que estamos encontrando. Para todo ello y mucho más, tenemos con nosotros a Gabriel Simón, director de ventas en Iberia de Columbia Threadneedle Investments. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Y lo primero, arrancamos con la pregunta imprescindible. ¿Cuál es la ventaja de enfocarse en empresas de pequeña y mediana capitalización en vez de ir a las típicas que todo el mundo conoce, las más grandes, las que ponderan los ETFs? ¿Por qué hallar valor ahí en esas pequeñas? Pues yo te diría que hay bastantes factores intrínsecos propios de las pequeñas compañías que las grandes compañías no tienen. En primer lugar, yo destacaría que estás invirtiendo en compañías que van a ser las líderes en el futuro. Entonces estás entrando en una fase muy pionera y muy inicial en aquellos negocios que posiblemente sean los que tengan éxito en el futuro. Ese es el primer factor. El segundo es que al ser una pequeña compañía, la capacidad de crecer es mayor que una gran compañía, porque imaginaros con todas la que elijas, ¿no? La compañía más grande que hay en el mercado, poder coger más mercado es más difícil que si eres muy pequeña, ¿no? Entonces tienes una capacidad de generar beneficios mucho mayor que las grandes, ¿no? Y tiene un tercer factor que es bastante relevante, que en el mercado de capitales son compañías que no las siguen las grandes brokers, ¿no? Entonces hay poca cobertura de los grandes brokers, los grandes analistas. Y eso tiene una ventaja clarísima, y es que te permite generar oportunidades a medio y largo plazo. Entonces esas tres características, que hay muchas más, pero estas tres son las más importantes, ¿no? La capacidad de encontrar oportunidades es muchísimo mayor en pequeñas compañías que en grandes compañías, ¿no? Me viene, de hecho, me ha gustado mucho la frase es más fácil que se muevan las pequeñas que crezcan a las grandes. Me viene una frase muy buena del libro Christopher Mayer, que de hecho recomiendo, que se llama 1000 Baggers, donde aplicaba este concepto. Decía, es más fácil mover una bicicleta que mover un elefante, ¿no? Y ahí el concepto que nos comentabas tú, Gabriel. Segunda pregunta, ¿qué factores consideráis que han contribuido también al crecimiento y desempeño, sobre todo que han tenido small caps, mid caps en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos es muy relevante la composición de los índices, ¿no? En pequeñas compañías pues tienes mucho sesgo a industriales, consumo estable, tienes también tecnología, y sobre todo al invertir en pequeñas compañías estás comprando crecimientos locales de Estados Unidos. Todos sabemos que llevamos 3-4 años de crecimientos muy potentes en cuanto a crecimiento de la economía de Estados Unidos. Entonces tienes una capacidad de tener exposición muy local a esas compañías, ¿no? Aquí una cosa importante que hay que aclarar, son pequeñas compañías, pero no son pymes, o sea, son compañías que tienen un mercado de capitales grande, pues estamos hablando de 4.000 millones de media, ¿no? Entonces no estás comprando compañías pequeñitas, pymes, que podríamos interpretar aquí en España, ¿no? Son compañías que cotizan, que tienen su mercado de liquidez, y son compañías relevantes dentro de que no son comparables con la media de las grandes, que a lo mejor pueden ser 20.000 millones, ¿no? Entonces, te da una exposición a esa economía doméstica que ha crecido tanto en Estados Unidos. Nosotros, de cara al futuro, también pensamos que eso va a continuar. Creemos que si no entramos en una recesión severa en Estados Unidos, en nuestro escenario de base es que vamos a entrar posiblemente en Estados Unidos una recesión técnica, una recesión pero más suave, estas compañías pueden ser también protagonistas desde el punto de vista positivo de medio y largo plazo, ¿no? Entiendo también que un poco el spread que estamos viendo en estos momentos también es un poco por el miedo, ¿no? del momento del ciclo en el que nos encontramos, porque vemos que las pequeñas están empezando a estar unas valoraciones tremendamente atractivas, ¿no? Entiendo que a la que la economía empieza a mostrar signos de mejora, todo el mundo va a querer empezar a volcarse en ese ámbito. Además de esto, ¿cuáles podrían ser otros riesgos implicados en este tipo de cosas? Aquí siempre que nos preguntan nuestros clientes, nuestros inversores, ¿no? El problema siempre, la gran duda es la liquidez, ¿no? ¿Qué ocurre con la liquidez? Bueno, pues aquí es clave la forma de seleccionar las compañías, qué tipo de compañías. Uno de los factores clave que nosotros utilizamos en Columbia Threadneedle es precisamente eso, la liquidez. ¿Y eso qué significa? Que cuando vienen turbulencias, viene otra vez el mercado, ya lo vimos el año pasado, hemos visto poquito este año, pero también lo hemos visto con la crisis de las turbulencias que hemos visto en los mercados regionales en Estados Unidos, la liquidez es relevante. Entonces, uno de los factores clave que nosotros vigilamos es poder salirse de estas compañías cuando es necesario, ¿no? Entonces, la liquidez es muy importante a la hora de ver las compañías de pequeña y
capitalización. No vale todo, es decir, que son pequeñas, pueden tener ratios de crecimiento muy potentes, pero tienes que tener un cierto control en cuanto a la liquidez. Eso yo creo que es un factor bastante importante que, por ejemplo, en las grandes compañías no lo tienes, hay mayor liquidez, ¿no? Y luego también, pues, ¿en qué compañías compras? Es decir, ¿qué compañías estás teniendo? Aquí hay una labor muy importante de selección, o sea, tienes que tener equipos que conozcan muy bien esas compañías locales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Columbia Threadneedle tenemos equipos en Estados Unidos, pero también en Europa, también en Asia, que se centran exclusivamente en este tipo de compañías. Aquí el expertise y conocer precisamente las compañías en las que estéis invirtiendo es muy importante. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Porque todo el mundo dirá lo mismo, ¿no? Era de hecho la siguiente pregunta, que dentro de ese equipo de análisis que tenéis tan bueno, ¿qué características? Pues hay una ventaja, por ejemplo, nosotros en Columbia Threadneedle gestionamos alrededor de 7.000 millones de dólares solo en pequeñas compañías. Eso te permite tener un acceso directo a los consejeros delegados, ¿no? Entonces, no es que tengas información privilegiada, sino que tienes un conocimiento bastante claro de lo que hace la compañía, ¿no? Esto, por ejemplo, en compañías de grandes capitalización, pues no tienes quizás ese acceso tan claro a los consejeros. Estamos de la mano, hay que tener en cuenta, nosotros nuestra capacidad de gestión es muy alta, nuestra capacidad de inversión también es muy alta y somos accionistas prioritarios en esas compañías en las que conocemos. Entonces, a la hora de conocer el negocio, pues tenemos, digamos, acceso prioritario a ese negocio y lo conocemos bastante bien, ¿no? Muy interesante esto, claro, tenéis un buen equipo, un acceso a un management, podéis hacer las preguntas relevantes que consideréis, siempre al pie del cañón poder preguntar al equipo gestor cómo están llevando a cabo todo esto. Por último, opinión sobre el potencial crecimiento en el entorno económico. Nos has dicho un poco que, bueno, pues eso, recesión leve antes, que en cuanto eso revierta debería ser muy atractivo. Y por último, también preguntarte fluctuaciones y la volatilidad en este mercado. Claro, dentro de este atractivo que puede ser a largo plazo invertir en estas compañías, ¿cómo el inversor se prepara para esas posibles fluctuaciones que entiendo que son mayores que pues comprar una mega cap o un ETF o otro? Sí, aquí es clave, por ejemplo, nosotros tenemos una forma de enfocar la inversión en pequeñas compañías en Estados Unidos completamente diferente a lo que cabría esperar en otros competidores, ¿no? Lo que tratamos de evitar es que haya un sesgo a cualquier temática concreta dentro del sector de pequeñas compañías. ¿Qué significa esto? Que tratamos que a nivel de factores de riesgos no pesen ninguno excesivamente demasiado. ¿Y eso por qué es importante? Pues, por ejemplo, lo hemos visto el año pasado, la rotación, por ejemplo, sectorial de compañías más de crecimiento, más de valoración, puede tener un impacto muy grande en tu cartera. Entonces, si tratas de tener una cartera diversificada en cuanto a factores de riesgo, evitas que cuando haya fluctuaciones sectoriales importantes, como vimos el año pasado y hemos visto este año, el año pasado fue un año muy bueno para el value, este año está siendo muy bueno para el crecimiento, si tienes un sesgo hacia uno de estos factores, te puede penalizar mucho la cartera. Nosotros desde Columbia Threadneedle lo que hacemos es que prácticamente el 90% de la rentabilidad que sacamos de las compañías en las que invertimos vengan exclusivamente por la selección de valores. Entonces no tenemos un sesgo claro a ningún estilo ni a ningún sector. Esto también es importante, ¿no? Es una gran diferencia frente a nuestros competidores. Y eso permite que realmente lo que estás jugando es que, como comentábamos antes, estos equipos hagan bien su trabajo, seleccionen bien las compañías y lo que estás jugando exclusivamente son riesgo compañía. Es decir, si somos buenos seleccionando compañías o no. Hay que tener en cuenta que tenemos muchísima experiencia, ¿no? Entonces, evitas que cuando mandan alguna serie de riesgos en la volatilidad en el mercado, pues tratas de disminuir ese riesgo, ¿no? De cierta manera, al tener solo riesgo compañía y no riesgo sectorial ni riesgo por factor de calidad o crecimiento, haces que tu rentabilidad única y exclusiva venga por esa compañía que estás invertida, ¿no? Al final no estás involucrado en una única temática. Exacto. O muy expuesto en duración o en algún tipo de riesgo que pueda fastidiar de todo a todas las compañías. Gabriel Simón, muchas gracias, muy interesante vuestro enfoque en small y mid caps estadounidenses. Director de ventas de Iberia de Columbia Threadneedle Investments. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, encantado. Y nosotros volvemos con